Hackearon el cuarto banco más grande del mundo sin romper ni un solo sistema. Entraron por un proveedor que nadie conoce, con una contraseña robada meses antes. Los datos de 30 millones de clientes terminaron a la venta por $2 millones. En este video vamos a ver cómo hackearon al Banco Santander. El hackeo silencioso, cómo vaciaron a Santander por dentro. En mayo del 2024, Santander anunció el acceso no autorizado a una base de datos con información de clientes y empleados en España, Chile y Uruguay. No fue un ataque de fuerza bruta ni un zero day, fue algo mucho más silencioso. Entraron a través de un proveedor externo que gestionaba datos del banco en la nube. Y lo que define a este ataque es que la vulnerabilidad no estaba en Santander, estaba en su cadena de proveedores, lo que lo hace mucho más difícil de prevenir. Pero ¿por qué hackear a Santander es un evento global? Santander es el banco más grande de la zona euro y el cuarto más grande del mundo. Opera en más de 10 países con 160 millones de clientes, nóminas, hipotecas, ahorros de millones de personas en países como España, Brasil, México, Uruguay, Chile, etc. Cuando Santander tiene un problema de datos, ese problema tiene nombre y apellido en 10 países al mismo tiempo. A mayor tamaño, mayor complejidad, decenas de bases de datos, múltiples países, cientos de proveedores externos, esa red es lo que los atacantes supieron explotar. Y un punto clave también para entender esto, una empresa con cientos de proveedores no puede auditar la seguridad de cada uno al mismo nivel. Esa superficie fue exactamente lo que los atacantes buscaron explotar. Con esto claro, veamos quién estuvo detrás de este ataque. Shiny Hunters es uno de los grupos de ciberdelincuentes más activos de los últimos años, especializados en robar grandes volúmenes de datos corporativos y venderlos al mejor postor. En su historial hay empresas como Microsoft, Tokopedia, WhatsApp y decenas de empresas más. No son amateur, son un negocio criminal con operaciones sostenidas durante años. En mayo del 2024 reclamaron el ataque al Banco Santander, pusieron muestras en Breach Forum como prueba y pusieron los datos a la venta por $2 millones. Hay que tener en cuenta también cómo operan. Shiny Hunters no siempre hackean ellos mismos. Muchas veces compran el acceso inicial y se encargan del robo y la venta. Son el brazo comercial del crimen digital. Pero ¿cómo entraron exactamente? La respuesta no está en Santander, está en Snowflake. Snowflake es una plataforma de datos en la nube que miles de empresas grandes usan para almacenar y analizar datos. Quizás no es un nombre muy conocido, pero casi cualquier empresa grande tiene relación con ella. Santander la usaba para gestionar datos de sus clientes, incluso en las mismas semanas cayeron Ticketmaster, AT&T y 150 empresas más, todas con el mismo método. Snowflake en sí no fue hackeada, la brecha estaba en las credenciales de sus clientes, credenciales que habían sido robadas meses antes con una herramienta llamada InfoStealer. Pero para entender cómo robaron esas credenciales necesitamos hablar de los InfoStealers. Un InfoStealer es un malware que roba información del equipo infectado. Hablamos de contraseñas, cookies de sesión y credenciales de acceso. Opera en segundo plano sin que el usuario note nada. Dentro de los más comunes podemos nombrar a Redline, Raccoon y Luma. Se venden por $100 a $300 y son difíciles de detectar con antivirus. Las credenciales de Snowflake fueron robadas con InfoStealers en dispositivos de empleados o contratistas. Alguien descargó algo infectado y el resto realmente se hace de forma automática. Y si te gusta el mundo de la seguridad de la información, seguramente estés pensando ya en este tema. Hay un dato clave que convierte a este robo en una catástrofe. Las cuentas no tenían segundo factor de autenticación. La autenticación multifactor, el típico MFA, exige, como su nombre indica, un segundo factor al entrar. Puede ser un código SMS o una app. Sin MFA, quien tiene tu contraseña tiene tu cuenta. Snowflake ofrecía MFA pero no lo exigía. Muchos clientes no lo tenían activo en cuentas críticas. Cuando los atacantes tuvieron las credenciales, ingresaron directamente. Después del incidente, Snowflake exigió MFA obligatorio, pero en mayo del 2024 esa política no existía. Más de 150 empresas dependían de una contraseña ya robada. ¿Y cómo se conecta todo esto?
Meses antes de mayo del 2024, Infostealers infectan dispositivos de empleados de clientes de Snowflake. Las credenciales son robadas y entran al mercado criminal. Entre abril y mayo, los atacantes compran esas credenciales, las prueban en entornos de Snowflake donde no hay MFA, entran, copian terabytes de datos sin que nadie lo detecte. Finalmente, Santander anuncia el acceso no autorizado, no menciona a Snowflake. Semanas después, Shiny Hunters publica muestras en Breach Forum y anuncia la venta por $2 millones. Pero ahora veamos qué se llevaron exactamente. Hablamos de 30 millones de registros de clientes de Santander a España, Chile y Uruguay, nombres de datos de contacto, información de cuentas e historial bancario. 6 millones de números de cuentas con saldos actuales. No solo el número, también cuánto dinero había en la cuenta en el momento del robo. 28 millones de datos de tarjetas de crédito, incluyendo el número de tarjeta, más información de recursos humanos de todos los empleados globales, salarios, evaluaciones, datos personales. ¿Y por qué el dato de recursos humanos es grave? Los datos de clientes se pueden rastrear. Una tarjeta de crédito simplemente se puede bloquear y listo. Los empleados no. El salario y el cargo no cambian. El riesgo de phishing dirigido es muy real. Y con todo esto robado, veamos qué hicieron los atacantes a continuación. Breach Forum es el principal mercado negro de datos robados en Internet. Es donde grupos como Shiny Hunter publican trofeos, suben muestras como pruebas de autenticidad y negocian la venta. Shiny Hunters publicó registros reales de clientes como prueba y fijó el precio de $2 millones por el paquete completo. También ofrecieron venta parcial por países. La publicación no solo busca vender, también presiona a la empresa víctima. Cuando los datos aparecen con muestras reales, Santander ya no puede negar la brecha públicamente. Y para que nos hagamos una idea de cómo funciona el mercado criminal, estos foros tienen calificaciones y sistemas Crow. Shiny Hunters tenía reputación de vendedor confiable, lo que lo hacía más probable de que alguien pagara. ¿Pero qué hizo Santander cuando todo esto salió a la luz? Básicamente, notificaron a reguladores y clientes en pocos días y bloquearon el acceso comprometido. Confirmaron el acceso no autorizado, pero fueron vagos sobre el origen. Dijeron, es un proveedor externo, sin mencionar a Snowflake ni el vector técnico. Lo que no hicieron, no hubo una conferencia de prensa ni explicación pública de qué falló en la cadena de proveedores. Sin esa transparencia, otras empresas en la misma situación no podían protegerse. Y acá viene la parte en la que cambia la escala del caso. Santander no fue el único. En las mismas semanas de mayo y junio del 2024, usando exactamente el mismo método, los atacantes accedieron a los entornos de Snowflake de más de 165 organizaciones en todo el mundo. Ticketmaster, 560 millones de registros robados, incluyendo datos de tarjetas, el mayor robo de datos de entretenimiento de la historia. AT&T, datos de llamadas de 110 millones de personas en Estados Unidos. Incluso AT&T pagó $370.000 en Bitcoin para que los borraran. Sumando todas las empresas afectadas, esta campaña involucra a cientos de millones de personas. Es probablemente el mayor robo de datos de la historia. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: ¿quién tiene la culpa de todo esto? El riesgo de la cadena de proveedores, Supply Chain Risk, es el concepto central. Cuando externalizas operaciones, externalizas parte de tu superficie de ataque. Un tercero se convierte en una puerta de entrada potencial. El problema es estructural y global. Santander no puede auditar la seguridad de cada dispositivo, de cada empleado, de cada proveedor. Esto nos deja una superficie de ataque demasiado grande. Incluso la nube amplifica todo esto. Snowflake, Amazon Web Service y Google Cloud son más seguras que los servidores propios, pero crean dependencias que los atacantes buscan explotar. Aún así, hay 3 acusados en el banquillo y ninguno sale completamente limpio. Santander tercerizó datos de millones de clientes, pero no exigió MFA en los accesos de los proveedores. Tampoco tenía visibilidad en tiempo real sobre anomalías en estos entornos. Por otro lado, Snowflake sabía que muchos clientes no tenían MFA, pero no lo exigía. Ofrecía seguridad como opción, no como requisito. Y por otro lado, si hablamos de contratistas, las credenciales venían en dispositivos sin protección suficiente contra Infostealers. El primer eslabón falló ahí y nadie lo monitoreaba.
Nadie mintió ni tomó una decisión deliberadamente mala. Nadie se hizo cargo del riesgo completo y por eso este tipo de ataques se repiten. Aún así, hay una autoridad que sí tiene una respuesta clara sobre quién es el responsable. Hablamos del GDPR, el reglamento que establece que el responsable del tratamiento de datos, Santander, responde ante los reguladores independientes de donde ocurrió el fallo técnico. La responsabilidad legal no se externaliza. Las multas incluso pueden alcanzar el 4% de la facturación anual global o 20 millones de euros. Para Santander, la exposición potencial es de cientos de millones de euros. La Agencia Española de Protección de Datos abrió investigación sobre este caso. Lo mismo hicieron autoridades de Chile y Uruguay. Años anteriores, cuando pasaba algo de este estilo, simplemente la empresa afectada era una víctima, se cerraba el debate. Hoy en día, la obligación de proteger los datos con medidas adecuadas existe y no se cumplió. Pero más allá de las multas, ¿qué pasa con las personas cuyos datos fueron robados? En el corto plazo, Santander bloqueó las tarjetas comprometidas y emitió nuevas, activaron alertas de transacciones anómalas y aumentaron el monitoreo de las cuentas afectadas. Y si hablamos del largo plazo, las bases de datos robadas no desaparecen, circulan años en el mercado criminal. Un cliente afectado en 2024 puede recibir intentos de fraude en 2027 usando la misma información. El hackeo a Santander no fue algo extraordinario, fue la consecuencia de asumir que alguien más maneja la seguridad en una cadena de cientos de proveedores. Lo que hace especial a este caso no es la sofisticación, es lo contrario. No usaron un exploit de día cero, usaron una contraseña robada y la ausencia de doble factor. Los ataques más efectivos no son los más sofisticados, solo necesitan al eslabón más débil, y siempre hay uno. Y si hay algo que tenemos que saber nosotros, como ciudadanos, como clientes de este tipo de organizaciones, si el cuarto banco más grande del mundo no vio que su proveedor era un punto débil, ¿cuántas empresas están hoy en la misma situación sin saberlo? Y si algo bueno tenemos que rescatar de todo esto, es que gracias a eventos globales como este, el MFA es el común denominador de nuestro día a día. E irónicamente nos deja claro que Santander no necesitaba inventar nada nuevo, solo necesitaba exigir el uso de herramientas que existen hoy en día para evitar este tipo de ataques. Por último, aclarar que este tipo de videos que venimos haciendo en este canal no son para levantar el salseo de determinados temas o escrachar determinadas organizaciones, son simplemente para informar a las personas que están quizás por fuera de todo el mundo de la ciberseguridad, la seguridad de la información, y que quizás seamos un poquito más exigentes con la seguridad de los productos que consumimos día a día. Les mando un gran saludo a todos.